apoyo. Exactamente, esta sesión está siendo grabada. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por asistir aquí a su casa, a este espacio de diálogo, de encuentro, de intercambio. El día de hoy, en el marco de nuestro programa de formación de pies ágiles, esta es una invitación muy interesante, un conversatorio que gracias al apoyo de Fabiel, muchas gracias a Fabiel por traer a este invitado tan especial que tenemos el día de hoy, el doctor Fernando Berajano de RAPAM. Es un gusto tenerte en este espacio, Fernando, bienvenido aquí con esta comunidad de aprendizaje de pies ágiles. Tenemos alrededor de 66 participantes el día de hoy. Vamos a tener una sesión muy nutrida, un tema muy relevante para nuestro proceso de formación, entonces estamos muy contentos de dar inicio a este jueves 28 de julio del 2022. Adelante, Fabiel, compártenos un poco de qué nos vamos a llevar el día de hoy. Bien, muchas gracias, Cindy. Pues qué gusto estar por acá, como dices, con este tema tan relevante para nuestro programa y pues que justamente buscamos tener esa incidencia en este uso de glifosato y otros agentes altamente peligrosos, como hoy veremos con el doctor Bejarano. Muchas gracias, doctor, por estar por acá. Marco, equipo, pues bueno, la intención de esta sesión, de esta charla, es pues ir abriendo esos espacios de diálogo, de reflexión en torno a pues qué tipo de acciones se están llevando a cabo justamente en el sentido del propósito de nuestro programa hacia la eliminación, el uso de estos agentes tóxicos. Como elementos de contexto, pues tenemos algunos digamos, parte del marco normativo que se ha ido constituyendo, como ustedes saben, dentro de nuestro programa, y también pues algunos otros elementos que desde el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se están promoviendo. De tal manera, pues bueno, tenemos como referente este decreto emitido el 31 de diciembre del 2020 que busca justamente la eliminación y uso del glifosato y otros productos que, como todos sabemos, pues atentan contra nuestra salud, nuestro ambiente principalmente. De eso nos va a platicar un poco el doctor Fernando Bejarano hoy. Y bueno, como parte de este contexto vemos que hay pues varios programas federales emblemáticos que contribuyen a esta reconfiguración agroecológica hacia la autosuficiencia alimentaria y el bienestar socioambiental. Eso ha sido parte de lo que hemos visto en nuestros cursos, como pues esta nueva política agroalimentaria pues se va reforzando desde el propio marco institucional y desde los propios programas federales. Por su parte, desde el CONACYT, pues se impulsan actualmente 14 programas que aportan en distintos frentes para la atención del decreto y la articulación para la restauración de esta soberanía alimentaria, que es pues el propósito de nuestro programa y por lo que estamos trabajando. También hay una movilización de las fuerzas sociales junto con el Sistema de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del propio Consejo. Y por otra parte, hay una convocatoria para el desarrollo de innovaciones tecnológicas para una agricultura mexicana libre de agroinsumos y agroinsumos tóxicos, en donde pues hay más de 50 proyectos activos que se están llevando a cabo justamente para buscar este tipo de alternativas. Uy. Hola, hola. Sí, lo perdí. Dejamos de escuchar a Javier. A ver, ¿por qué no tarda en regresar? Porque seguimos viendo su pantalla. Permítame. Debe tener algunos problemas con la red. Muchas gracias. Tenemos ya 93 participantes. Bienvenidos y bienvenidas a los que se van sumando desde todos los rincones de los nodos de pies ágiles.
Me parece que tiene problemas con red. Fabiel, si quieres, Fernando, damos inicio para ir ganando tiempo. Bueno, pues agradezco mucho, Indira y a Fabiela, la invitación. Buenos días, casi tardes a todos y todas desde los distintos estados de la República que hacen el favor de estar presentes. Ya llegó Fabiel, no sé si quiera él terminar Perdón. cerrando Sí, con algo antes de empezar. Sí, perdónenme, ya me sacó de aquí el Zoom, pero bueno, retomando, bueno, este trabajo que se está haciendo desde el propio CONACYT, pues vemos que hay un PRONACE específicamente dirigido a este problema nacional sobre la soberanía alimentaria, y hay otros modelos piloto en curso para la creación de agendas de ciencia de incidencia, entre ellos pues este programa de interinstitucional de especialidad en soberanías alimentarias y gestión de incidencia local estratégica, que es el Pies Ágiles, el proyecto Tejidos Común Agroalimentarios, el TECUANI, que se está trabajando en la montaña baja de regreso y de Guerrero, perdón, y bueno, también el diplomado en agroecologías del bien común, que pues es parte también de estos proyectos, modelos pilotos impulsados desde el CONACYT a través de la Dirección Regional Centro. Y bueno, pues como parte de este contexto, tenemos hoy como invitado especial al doctor Fernando Bejarano González, quien forma parte de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México. Y bueno, platicarles un poco que esta red llamada RAPAM por sus siglas, pues es una asociación civil mexicana sin fines de lucro que trabaja para eliminar en forma progresiva los plaguicidas químicos que afectan la salud humana y el medio ambiente, además de impulsar los cambios necesarios en las políticas públicas que promueven el control agroecológico de plagas, protejan los derechos a una alimentación sana, libre de plaguicidas y transgénicos, la soberanía alimentaria y un medio ambiente libre de contaminantes. Entre las áreas de acción en que trabaja RAPAM se desarrollan pues algunas líneas, entre ellas apoyar las alternativas agroecológicas para la eliminación progresiva de plaguicidas de síntesis químicos. Por otra parte, también capacitar y apoyar a trabajadores, comunidades, productores y consumidores para fortalecer los derechos a una alimentación sana, a la soberanía alimentaria, al trabajo digno y seguro y a un medio ambiente libre de contaminantes, además de fortalecer la conciencia y responsabilidad ambiental del personal del sector hospitalario mediante la sustitución y reducción del uso de sustancias tóxicas y la reducción de residuos hospitalarios y su manejo por vías alternativas a la incineración. Asimismo, pues ellos buscan como una línea de trabajo el establecer acuerdos de colaboración con profesionales y especialistas del sector académico, de instituciones, de organizaciones ambientalistas y de organizaciones sociales, así como con ciudadanos que son afines a nuestra misión. Bueno, RAPAM también participa en otras redes nacionales e internacionales ciudadanas, como lo es la campaña Sin Maíz No Hay País, como la Red Internacional contra Plaguicidas, y son representantes en México de esta red de acción en plaguicidas y sus alternativas en América Latina. Bueno, por su parte, el doctor Fernando Bejarano González es pues actualmente quien está al frente de esta red de RAPAM, y bueno, él es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Iberoamericana. Además cuenta con una maestría en Ciencias por el Centro de Estudios del Desarrollo Rural del Colegio de Posgraduados y tiene un doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya les decía, actualmente es director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, y es coordinador de la Oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, IPEN, para América Latina y el Caribe. El doctor Bejarano, desde 1993, se ha venido especializando en los problemas sociales y de salud ambiental causados por los plaguicidas y en los convenios ambientales internacionales relacionados con sustancias químicas tóxicas. Además, ha publicado diversos informes y libros sobre dichos temas, y el último, un informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos en México.
Bien, pues esto es parte del contexto que tenemos, es parte de lo que hoy veremos con el doctor Bejarano. Y pues bueno, la intención es esto, que ustedes puedan tener pues este marco referencial que nos lleve a la acción desde sus propias preguntas de investigación que han ido construyendo con sus comunidades de aprendizaje y pues establecer algunas líneas temáticas que puedan pues abordarse con esta red de RAPAM y con otros actores que ya están en sus propios territorios. Así es que, bueno, pues ese es el interés que vayamos teniendo, este involucramiento con otros actores, con otras instituciones, y que podamos ir construyendo estas redes colaborativas en este marco de la eliminación y el uso del glifosato y otros agentes tóxicos. Doctor Bejarano, pues sin más, le damos la palabra, le escuchamos, vamos a tener 30 minutos para la exposición y nosotros le avisamos cuando estemos acercándonos al final para que podamos tener posteriormente una breve ronda de preguntas y respuestas en torno a lo que nos comparte. 30 minutos entonces. Sí, bueno, Okay. 30 minutos de aviso para que vayamos cerrando. Bueno, pues muchas gracias Adelante. Fabiel y Indira Santos por esta invitación. Vamos a compartir pantalla porque ya el tiempo corre. A ver, déjenme ver. No me aparece aquí la pantalla. A ver. Si quiere, desde acá se la comparto, doctor. Adelante. A ver, permítame, es que como estabas tú sin salir, deja ver si... Permíteme. Ahora sí. Ahí está, ya está apareciendo en pantalla. Ya podemos ver tu pantalla. Adelante. Sí, ya está, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ok. Adelante. Bueno, pues la plática de hoy es básicamente ubicar el tema de que no solo de glifosato, sino el tema más amplio de los plaguicidas altamente peligrosos como una categoría regulatoria nueva y poder brindar algunas herramientas del análisis. Como ya les han informado, pues participamos en una asociación civil sin fines de lucro muy pequeña, tenemos ya varios años de experiencia en el tema y trabajamos sobre todo con redes internacionales, no solamente sobre el tema de plaguicidas, sino otros más amplios sobre los tóxicos como IPEN y en América Latina RAPAL. Lo que vamos a ver entonces es una introducción general al tema de los plaguicidas de síntesis química, cómo partimos del supuesto de que el uso de estos plaguicidas son un obstáculo para el escalamiento de la agroecología, que entiendo es uno de los ejes principales de trabajo de estos programas de CONACYT, algunas características generales del mercado mundial de estos plaguicidas y también del control oligopólico de semillas, las formas de exposición a estos compuestos, sus efectos a corto y largo plazo, las limitaciones del discurso de la industria y de ciertos sectores gubernamentales que nos dicen que siguiendo las etiquetas y poniéndose el equipo de protección personal es suficiente para estar bien informados y protegidos respecto a estos agrotóxicos, y profundizar un poco en cuáles son estos plaguicidas altamente peligrosos, qué criterios la definen y cómo se enmarcan en las acciones que está realizando el gobierno en relación con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre plaguicidas altamente peligrosos y los dilemas que hay respecto a la discusión de cómo regular estas sustancias. Entonces, bueno, generalmente pues hablamos de plaguicidas, algunos hablan de pesticidas, y yo prefiero hablar de plaguicidas, que sería el nombre técnico, aunque también, como veremos, pues está ganando terreno el llamarlos como son venenos o agrotóxicos, ¿no? Técnicamente, pues se conocen, digamos, dentro del gremio agronómico y en la propia legislación como plaguicidas, un nombre genérico que incluye
a distintos compuestos tóxicos que depende del organismo que quieren controlar, se denominan como insecticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera. Estamos hablando sobre todo en esta plática de plaguicidas de síntesis química, aunque hay otros de origen botánico, pero son estos los que están diseñados en laboratorios y producidos a escala industrial, formando paquetes tecnológicos dentro de esta estrategia de desarrollo rural y de estrategia de innovación técnica que disparó la llamada Revolución Verde en cadenas y sistemas alimentarios que están crecientemente bajo control de corporaciones. En México, el reglamento de registro de estos plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas los define como esta amplia gama de sustancias o mezcla de sustancias que sí se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores y a los mosquitos que pueden transmitir alguna enfermedad, como paludismo, dengue, etcétera, como sustancias defoliantes o desecantes, donde estaría también el uso de herbicidas o glifosato, ¿no? antes de la cosecha. Este nombre general, entonces estaríamos dentro de la categoría de bioquímico. Hay ahorita en revisión este reglamento. Es probable que haya una nueva definición que sobre el término bioinsumo, pues se agrupe a toda esta nueva generación de sustancias de origen botánico, pero también el uso de organismos vivos, microbios, organismos antagonistas, o también bioquímico. Partimos del hecho de que realmente si se pretende escalar la agroecología, que la agroecología vaya ganando terreno en escala y en extensión y que cambie la mentalidad de cómo percibimos el problema de plagas y enfermedades y también cómo se convierte en una política pública, pues el uso de plaguicidas de síntesis química es un obstáculo. ¿Por qué es un obstáculo? Bueno, porque el uso está ligado, de estos plaguicidas está ligado al monocultivo en paquetes tecnológicos con insumos externos bajo control de las empresas transnacionales y nacionales, donde pues el agricultor con esta mentalidad empresarial que se le quiere inculcar, pues realmente la decisión de qué semilla usar, cómo cultivar, qué plaguicida, pues está condicionada al tipo de crédito, al tipo de créditos que recibe para hacer su cultivo rentable, al tipo de mercado que quiere penetrar. Realmente es un uso que trata de estar normalizado bajo cierta vigilancia mínima, en donde la competitividad y el mercado son los que rigen finalmente las elecciones en esta orientación comercial de la agricultura, ¿no? Capitalista. Bueno, es parte también el uso de plaguicidas pues, de una historia, de una cultura de asistencia técnica, de una forma de extensionismo del sector público que impulsa esta estrategia de Revolución Verde en este nombre denominado por el Departamento de Estado de Estados Unidos frente a las revoluciones rojas, con proceso de reforma agraria muy profunda. Bueno, se presenta esta estrategia, no olvídense de esos cambios profundos, sigan el modelo norteamericano, estadounidense, Revolución Verde en lugar de Revolución Roja. Y esto, bueno, formó pues universidades también públicas y un tipo de extensionismo en donde el experto o el técnico le decía al agricultor cómo deberían de ser las cosas, amparado por estos descubrimientos, estas innovaciones científicas y técnicas. Y después este modelo de extensionismo público pues, entra en un proceso de transformación con la privatización o su mercantilización de esta asistencia técnica. La asistencia se da ahora a quien la paga y la asistencia pública pues, queda reducida, muy marginal. Y este es un reto también de la 4T, cómo reelaborar, cómo reformular esta relación entre el técnico externo y el productor en otro paradigma de diálogo de saberes, y no un extensionismo técnico, aunque se hable de insumos alternativos. Es también pues, parte de las prácticas agrícolas, de la costumbre, es ya un hábito cultural. Los abuelos, bisabuelos tal vez, ya los hijos pues, se crecieron en esta cultura agrícola de usar este tipo de venenos y de cómo se percibe el problema de plagas y malezas. Es probable que ya
algunos insectos pues ni siquiera ya se conozca cuáles son su ciclo biológico, sus amigos, sus enemigos, y en esta idea de que todo lo que compita con el producto, el cultivo principal es maleza, pues todo ese empobrecimiento, esa erosión también del conocimiento cultural va acompañada de este uso intensivo de plaguicidas químicos. Y esto pues es también parte de una regulación neoliberal que hemos heredado, que tolera riesgos a la salud y el ambiente por el uso y exposición a sustancias tóxicas, que invisibiliza estas sustancias y que es negligente en evitar la exposición y proteger los derechos humanos, como fue la conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la negligencia de los gobiernos liberales frente a estos problemas. Bueno, el mercado mundial está sumamente concentrado, son básicamente 4 empresas que controlan una gran parte de este mercado, que también controlan el mercado de semillas. Syngenta ahora en propiedad de los chinos, después Bayer, propiedad de Monsanto, BASF, la alemana, Corteva, fruto de la fusión de Dow-DuPont, y otras empresas que han entrado al mercado mundial, donde destaca la presencia china. De las 20 principales a nivel mundial, 10 son chinas, pero también hay de origen hindú o japonesas. Perdón, Fernando, que te sí. interrumpa. Los compañeros y compañeras están comentando que solo vemos la primera diapositiva. No sé si ya estás moviendo algunas imágenes de la diapositiva. Sí, estoy moviendo todas. No se ven, no la estamos viendo en pantalla. ¡Qué barbaridad! Estamos en la Solo carrera. quedamos en la primera. Pues entonces, hay que detener, compartir pantalla. Ajá. Porque está muy interesante y estamos muy atentos a tu palabra, pero estoy segura que las imágenes también van a ser muy buenas. Sí, me hubieran dicho antes. Déjeme ver entonces qué pasa. Lo que pasa es que no corre en la pantalla que se muestra. A ver ahora. Ahora sí. Ya estamos en las plaguicidas de síntesis química. Bueno, perdón. Ahora sí ya se está moviendo. Bueno. Ahora sí. Muchas gracias, Fernando. Adelante. Sí, decía que 4 empresas controlan el mercado. De las 20 empresas a nivel mundial, las chinas ocupan un lugar. O sea, estamos hablando ya de cadenas de suministro globales, ¿no? Donde China es el principal generador y productor de estas sustancias. Es sede de las transnacionales, pero también ya compite con sus propias empresas como política de Estado en estas sustancias. Entonces, esto es importante en la competencia del mercado mundial, y se ajustan y respetan las reglas del libre comercio, pero estamos hablando ya de actores que tienen este carácter. Decíamos que el uso de estos agrotóxicos, de estos venenos, pues en realidad desde un punto de vista biológico sería mejor llamarle biocidas, porque no respetan y no distinguen los insectos buenos de los malos, entre comillas. Es decir, cuando aplicamos un tipo de insecticida, pues seguramente no solamente estamos afectando a aquellos que por el crecimiento de su población ya tienen un daño económico en su cultivo, sino también otros insectos benéficos, de los cuales depende este equilibrio ecológico. En México la investigación sobre insectos benéficos es algo que debería ser realmente una política de Estado y no lo es. Realmente también aquí aprovecho para decir que CONACYT debería tener un programa específico de investigación sobre insectos benéficos. Los esfuerzos que se han dado han sido por iniciativa de investigadores, en este caso del INIFAP, del doctor Fernando Baena. Hace muchos años producimos este primer reporte de enemigos naturales de las plagas agrícolas del maíz y otros cultivos, donde se identifican a 20 insectos benéficos, 10 predadores y 10 parasitoides, pero él ha identificado ya 30. Sin embargo, ha estado metido en otro tipo de actividades y ese conocimiento no se ha cristalizado, digamos, en una actualización. Entonces, del conocimiento de los insectos que son nativos, que no hay que importarlos, que están ahí actuando de manera silenciosa, resistiendo el embate químico, la erosión de la diversidad, pues son aliados que deberíamos de conocer mejor, porque son estos aliados en los esfuerzos para producir usando menos venenos o sin venenos y poder tener un sistema agrícola diverso. De todos modos, pues el uso de estos venenos químicos
pues va a enfrentarse a la respuesta biológica de esta forma intensiva, destructiva de cultivar, y hay desarrollo de insectos y de malezas a los cuales las empresas responden con nuevas formulaciones o mezclando o incorporando o apilando productos como estrategia comercial. Ahora sí está viendo, ¿verdad? Si me dicen, por favor. Sí, sí vemos. Adelante. Bueno, Sí, doctor, adelante. Realmente el uso intensivo de los agrotóxicos, de los plaguicidas químicos, si sea por mochila, así más por tractor, más por avioneta, pues realmente es de difícil control. En esta gráfica que hice Naturaleza de Derechos, pues hay por lo menos 16 aspectos que se notan, ¿no? Todo lo que implica de que una parte realmente va a llegar a ese tipo de insecto que nos está causando daño o a la maleza, pero el resto va a ser dispersado por la deriva ambiental, sea contaminando el agua, pozos, canales de riego que van a ríos, que van al mar, o la deriva atmosférica, incluso pueden después depositarse en la lluvia, y esto pues trae una serie aparejado de impactos, ¿no? en una serie de organismos. Y bueno, este uso no va a terminar, digamos, se sofistica ahora con el uso de drones, que se supone que reducen este impacto, pero pues esto de todos modos no elimina otro tipo de exposiciones y de impacto ambiental. Aunque no seamos agricultores o no estemos directamente empleados en la agricultura, pues todos estamos expuestos, incluso aquellos de los países más industrializados en Europa o Estados Unidos. Esta es una gráfica de la cantidad de residuos de plaguicidas por grupos de alimentos en España, pero todos somos consumidores, sobre todo si consumimos en aquellos lugares ligados a estas cadenas de distribución donde se producen de este modo esta agricultura industrializada o en las grandes cadenas de suministro importados. Pues aquí tenemos, por ejemplo, no sé si lo puedan ver, pero en frutas y hortalizas tenemos 118 distintos ingredientes activos de plaguicidas que se pueden detectar haciendo una revisión de los datos gubernamentales o en las mediciones que grupos de manera independiente pueden hacer. En cereales 8, en productos de origen animal 5. Pero también pues, sabemos que los plaguicidas se usan en la casa o en los lugares donde hay este tipo de problemas de enfermedades como paludismo, dengue. Las propias autoridades de salud han usado muchas veces de manera indiscriminada en estos tipos de plaguicidas para el control de esos vectores. O sea, estamos sujetos a una mezcla de venenos en cantidades muy pequeñas, partes por millón, no lo vamos a detectar. Y en estas gráficas también hechas en Argentina, vemos plátanos 24 agrotóxicos detectados, lechuga 26, naranjas 30, en fin. O sea, esta información de la cantidad de venenos que consumimos no es algo que en México no es algo que debería ser de manera regular Senacica y no lo hace. Incluso no es posible acceder de manera pública a cuáles son los plaguicidas que forman parte del programa de monitoreo de residuos de alimentos, cuando en otros países pues sí lo hacen. Estas gráficas de naturaleza de derechos se hacen con la información pública argentina, que también cuesta un poco trabajo obtenerla, pero está ahí. En México ni siquiera eso, ¿no? Se protege sobre todo los cultivos de exportación, lo que consumimos los mexicanos pues ocupa un segundo lugar. Las vías en las cuales entra el veneno a nuestros cuerpos puede ser a través de los ojos, de la piel, las salpicaduras, aunque pueden dar síntomas y efectos de leves a agudos, desde dolores de cabeza, dolor de estómago, sudores, frente a los cuales se presenta un discurso centrado en el equipo de protección personal y las llamadas buenas prácticas agrícolas, que han demostrado sus grandes limitaciones. Por eso surge esta nueva categoría de plaguicidas altamente peligrosos,
porque no es suficiente con ponerse estos equipos de protección ni leer las etiquetas para estar protegidos. En la propaganda que de Senacica, este es un cartel que tal vez hayan visto ustedes, pero por lo menos lo presentan en sus presentaciones oficiales. Pues dentro de las recomendaciones está precisamente hacer leer cuidadosamente la etiqueta bueno, otras medidas de protección que hay que seguir. No fumar, leerlas, ponerlas en un lugar adecuado, calibrar el equipo, la dosis adecuada, el triple lavado, respetar los intervalos de aplicación y de recolecta de alimentos, bañarse cada vez que se aplica estas sustancias. Y dice aquí, si hay duda, para la compra asesórate con un especialista en el tema. En caso de dudas, acude a su Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Bueno, a mí me gustaría que ustedes me dijeran y me escribieran si conocen o tienen contacto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, quiénes lo forman, cómo toman las decisiones, porque si existen funcionando, son espacios de decisión a los cuales habría que incidir para poder tener una conciencia más amplia de lo que están ellos recomendando. La realidad es que pues vemos el uso de equipos muy provisionales de protección, incluso en comunidades indígenas, en Chiapas, esta foto, en los altos de Chiapas, pues descalzas, en etiquetas que no están en su idioma, o el trabajo infantil. Y estas condiciones de vulnerabilidad se agudizan por condiciones de desigualdad, condiciones de discriminación, en donde, como decía, pues el cuidado está más en las mercancías que en las personas. Las frases, las etiquetas de plaguicidas están basadas en un sistema de clasificación que toma en cuenta sobre todo los efectos a corto plazo. Son pictogramas y leyendas y etiquetas de colores basados en estos efectos a corto plazo medidos por la llamada dosis letal media, lo que afecta a la mitad de la población. Pero esto por el cual obtienen el registro, la autorización para que se vendan. Y estas evaluaciones se hacen no sobre la fórmula completa. Si ustedes en un producto, en una etiqueta, ven el reverso, en letras más chicas aparece el ingrediente activo, glifosato, digamos, pero no los ingredientes inertes. Esas sustancias que a veces ocupan la mayor parte del peso de la fórmula no se desglosan y estos pueden tener elementos tóxicos. Entonces, para evitar, digamos, problemas a corto plazo, sí, uno puede escoger etiquetas verdes o azules, pero nada nos va a decir de los efectos crónicos. No se evalúa la exposición múltiple y crónica a los plaguicidas y sus efectos en la salud. La gente no conoce los ingredientes activos, conoce las etiquetas, los nombres grandes comerciales, pero ingredientes activos no, lo que puede también confundir la elección de uno u otro. Son en realidad agrotóxicos y estamos en este régimen en el cual se toleran riesgos más que se previenen y vamos a hablar más de cómo es que se tratan de tolerar o prevenir. Ya lo demás lo había comentado. Vamos a saltarnos esto por el tiempo. Son las distintas formas en las que entran en el cuerpo, las distintas formas en las que pueden causar problemas. Hay problemas especialmente preocupantes en las mujeres, los efectos reproductivos que pueden llevar a la exposición. Generalmente los efectos crónicos son en pequeñas dosis durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Pero puede haber desde malformaciones, hidrocefalia, criptorquidias que los testículos no designan, malformaciones. El famoso caso de afroamericano que era jardinero de un centro escolar que durante años solamente estuvo usando Rondo, pues entonces pudo probar la relación causa-efecto, lo cual no es común, por tal que estamos expuestos a esta mezcla crónica múltiple. En este caso, pudo lograr y el juez pudo reconocer el daño y obligarle a Monsanto a pagar una enorme cantidad de dinero por esta afectación de este tipo de cáncer que afecta a los linfocitos, al linfoma no-Hodgkin. Pero hay cientos
si no es que miles de demandas, todavía más de unas 30,000 demandas pendientes de juicios en Estados Unidos que no han aceptado los arreglos millonarios que Monsanto y Bayer han tratado de imponer. Y estamos hablando solo de un tipo de cáncer. Hay efectos crónicos en el sistema nervioso, los mecanismos de transmisión nerviosa que afectan los insectos también puede afectar en los humanos. También está asociado el uso continuo de plaguicidas y de otras sustancias químicas al tema de la fertilidad. El caso más paradigmático fue el del fumigante DBCP Magón, el caso de lucha de miles de trabajadores en distintas partes de América Central, pero no es el único, por los efectos estrógenos de más de 50 plaguicidas. Por ejemplo, los herbicidas atracina o 2,4-D están asociados con una baja calidad de esperma. Hay especialistas que han estudiado el tema, como el de la pantalla. Hay una serie de efectos que rompen, digamos, la forma tradicional como se evalúan estas sustancias, que son las alteraciones hormonales. Quiere decir que algunos plaguicidas químicos que tengan este efecto van a poder entrar a la célula o bloquear la célula, van a bloquear los mensajes químicos que generan estas hormonas y que pueden tener un efecto dañino en distintas etapas de desarrollo para poder llegar a manifestarse no solamente en la niñez, sino en la etapa adulta, desde pubertad temprana, obesidad, asma, cáncer de mama, diabetes, trastornos de la tiroides, infertilidad, cáncer de próstata. Y esto se ha comprobado también en animales. El famoso libro que documenta esto de manera más descriptiva, Nuestro futuro robado. En México, la autorización de plaguicidas se da a través de una ventanilla única que recibe la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, que con base en la consulta técnica de Semarnat y Zagarpa da finalmente la resolución si se aprueba o no un producto. En México tenemos esa preeminencia de las autoridades de salud sobre las autoridades agrícolas, lo que no sucede en otros países. Sin embargo, al adoptar un modelo de regulación neoliberal y moldeado por los intereses de tratados de libre comercio, esto no impidió que en México realmente durante décadas se haya llegado a que actualmente están todavía en registro más de 183 ingredientes activos que tienen alguna de las características que vamos a desarrollar más sobre como plaguicidas altamente peligrosos y 140 ingredientes activos prohibidos en otras partes del mundo. Hasta 2005 los plaguicidas se dieron sin tener una fecha límite y después se están renovando los permisos cada 5 años, pero no hay una obligación de una reevaluación toxicológica, donde el ingrediente activo o la fórmula se pueda revisar con base en los avances de la investigación científica reportados en la literatura o en los países que existe, no es el caso en México, de sistemas de vigilancia en alimentos o de vigilancia epidemiológica o de vigilancia de los trabajadores, lo cual en México es muy, muy deficiente. Entonces, es que en este diagnóstico más amplio que se puede bajar de nuestra página, encontramos los datos ya están un poco, no están actualizados, pero en 2016 encontramos 26 ingredientes activos que pueden causar la muerte a corto plazo, pero también ya 35 alteradores hormonales, 43 probables carcinógenos. Y esta categoría de probable carcinógeno donde está el glifosato, bueno, hay 42 más en el país. Y no se diga de los muy tóxicos en organismos acuáticos o muy bioacumulables o muy persistentes en agua. Estos se usan pues en distintos sistemas agrícolas, desde los más intensivos hasta los menos. Y los criterios sobre los cuales se definen estos plaguicidas altamente peligrosos están dados por la Organización Mundial de la Salud y la FAO con estos códigos técnicos de las formulaciones clase 1A, 1B de la OMS, o sean cáncer o conocidos o presuntos humanos, según un sistema global armonizado de clasificación, o los que tengan relevancia ambiental en convenios, convenio de Estocolmo, aquellos que son tóxicos, persistentes y bioacumulables, como el endosulfán,
o el que está ahorita analizándose, el clorpirifos, o el protocolo de Montreal, bromuro de metilo, el fumigante que destruye la capa de ozono, o los que tienen formulaciones peligrosas y que necesitan permiso para exportarse, o los que pueden mostrar una incidencia alta cuando existe esta vigilancia a nivel nacional. Esta toxicidad aguda de la OMS y la FAO está basada sobre todo en dosis letal media, decía, son experimentos generalmente en ratas, a las cuales se les expone vía oral, con gotas, se les inyecta cierta cantidad de veneno y según lo que mate a la mitad de la población es lo que da estas categorías de sumamente muy peligroso o poco peligroso. Además de estos criterios, pues hay otros que no se incluyen. Por ejemplo, si es fatal al inhalarlo, no entra dentro de esta categoría, muy extraño. También está ya esta clasificación de la Organización de la Salud, está ya armonizada con el Sistema Global de Clasificación Etiquetado de Productos Químicos. Y aquí hay, según la evidencia, sea en seres humanos o sea en base a la evidencia en animales, es que hay distintas categorías, 1A, 1B, a nivel de posibilidad de causar cáncer o mutagénesis o toxicidad reproductiva. Además de estos criterios, hay otros que propone, digamos, la Red Internacional de Plaguicidas, con base en cómo se han clasificado por distintas organizaciones internacionales, y esto incluye el problema de la alteración hormonal o perturbación endocrina, también si son muy bioacumulables o muy persistentes en agua, muy tóxicos en los reinos acuáticos o muy tóxicos a las abejas. Y hay una lista internacional de la cual no es algo que PAN invente de la manga, sino lo que hace es compilar cómo se clasifican cada ingrediente activo según la OMS, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, este sistema global armonizado, o si entran en los convenios ambientales, es que va entrando en esta lista. En México podremos comparar los que están incluidos en esta lista con lo único que está disponible a nivel público, que es esta consulta de registros sanitarios de COFEPRIS. Si uno pone glifosato, entonces vienen los 170 registros de cada formulación de distintas empresas que tienen permiso, algunos ya están cancelados, hay que picarle aquí en la selección, y de la selección entonces ya vemos el detalle, el número de registros, la empresa, qué categoría toxicológica tiene, cuál es el nombre comercial, qué usos tiene y si está vigente. Aquí en este caso de este registro, Monsanto tiene registros que no tienen fechas límites y tiene registros con fechas límites en 2026. Toda esta situación enorme de un perfil de peligrosidad pues origina una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde dice que México ha sido, las autoridades mexicanas responsables de la autorización, en este caso salud, ambiente, agricultura, han sido negligentes porque estos compuestos pues violan derechos humanos a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano. Y con base en esto, esta recomendación originada por demandas ciudadanas y después de una consulta con expertos y del intercambio y el diálogo con las autoridades, hace estas recomendaciones que fue aceptada por las autoridades actuales, en donde propone una serie de estudios, algunos se han hecho, pero sobre todo lo que propone es que el Plan Nacional de Desarrollo tenga planes sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, con objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables. Esto no se ha logrado, pero el hecho de que haya metas medibles, evaluables y monitoreables, metas de reducción de uso, debería ser parte, digamos, de la política de cualquier gobierno, sea estatal o federal o los acuerdos comunitarios, para ir midiendo el avance de la reducción del uso de estos compuestos. Los propios relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han reflexionado sobre el tema, sobre todo aquellos que están nombrados por Naciones Unidas
para reflexionar sobre la relación del uso de sustancias químicas, derechos humanos o el derecho a la alimentación, sobre todo un reporte en 2017, estos relatores de manera conjunta reflexionaron sobre plaguicidas altamente peligrosos y sus conclusiones, los ejes de su argumentación es que el Estado, cualquier Estado, tiene el deber de prevenir la exposición. O sea, no solo pensar que se pueden controlar usando un equipo adecuado, siguiendo una etiqueta que ya vimos que es limitada la información, sino prevenir la exposición. Proteger el derecho de todas las personas sin discriminación de raza, edad, sexo, a una vida digna, y hacer efectivo el derecho a la información y hacer efectivo el derecho a la justicia y a un recurso efectivo. Hablan a favor de la agroecología, incluso hablan de la necesidad de un convenio internacional al respecto. En todo esto, pues las autoridades se enfrentan a un dilema. ¿Dónde poner el énfasis en la regulación, si en la peligrosidad o en el riesgo? Cuando hablamos de la peligrosidad es la propiedad intrínseca de la molécula, que tiene esa propiedad de causar daños a nivel de estudios en células, en individuos, en población, en animales o en estudios epidemiológicos en humanos. O ponerla en el riesgo. El riesgo es el resultado de la peligrosidad de la sustancia más las condiciones de exposición. O sea, las vías de entrada del veneno, la cantidad, la frecuencia, las características del organismo expuesto, su edad, su sexo, su genética, su nutrición, el momento de exposición en las cuales se da antes de nacer, después de nacer, en la etapa adulta. Y la peligrosidad más la exposición es lo que da el riesgo. Y hay se supone una metodología científica, se supone que es objetiva, pero hay polémica al respecto. Y en base a esta probabilidad es que la industria dice que se debe de regular, no de la peligrosidad intrínseca, sino del riesgo. Aquí hay que empezar a cuestionar quién define lo que es un riesgo tolerable. ¿Tolerable para quién? ¿A quién beneficia la duda? Pero lo que sí constatamos es que heredamos este régimen de regulación neoliberal que busca controlar el riesgo más que prevenirlo, y donde los intereses económicos, más que los derechos humanos y la protección a la salud y a la salud del ambiente, son los que tienen un mayor peso. En el discurso mismo y la posición que tiene CropLife, que es esta federación que agrupa a las transnacionales, que en México está representada por PROCIT, parte del Consejo Nacional Agropecuario, se dice que sí, que hay que identificarlos a los plaguicidas altamente peligrosos, como recomienda la propia FAO. Hay que tener un buen manejo, hay que usar el equipo de protección personal, hay que tener un manejo eficiente del veneno para reducir los riesgos, pero dice que el riesgo real es el peligro teórico, es la molécula química, que ese es el peligro teórico, que el riesgo es lo real. Que por eso entonces la regulación debe estar basada en análisis de riesgo, en evaluación, manejo y comunicación de riesgo, y no en la característica intrínseca de la molécula. Y esto tiene que ver con hablan de manejo integrado de plagas, no de agroecología, y están en contra de la aplicación del principio precautorio, o están a favor de un principio precautorio pervertido que condiciona la aplicación del principio precautorio a precisamente la conducción de una evaluación y manejo de riesgo, que es precisamente una mala definición del principio precautorio, y que fue aprobada por la Cámara de Diputados en el sexenio pasado y antepasado, y está ahorita en el Senado esperando si se aprueba o no, o si se discute, lo cual ya hemos manifestado en otras ocasiones que debe de impedirse, porque esto amarraría las manos para que los gobiernos, este gobierno u otros gobiernos, pudieran, en base a evidencia científica, aunque sea limitada, tomar medidas cautelares que prevengan la exposición. Entonces, esto pues es una introducción al tema. Podemos profundizar en el caso del glifosato, cuál es su situación actual en Estados Unidos, Europa o México. Podemos invitar a otros compañeros de Brasil, cómo es que se ha hecho la crítica a estos agrotóxicos y cómo se impulsa la agroecología en estos dos brazos que deben de correr paralelos, en políticas públicas y en movimientos sociales. Podemos invitar también a compañeros médicos que no confían en las estadísticas oficiales y que salen junto con los ciudadanos a hacer encuestas de los efectos crónicos a la salud y los discuten en asamblea, como está
experiencia en Argentina con los pueblos fumigados, o quien quiera profundizar en el tema puede escuchar los videos grabados con especialistas de Estados Unidos, de Joel Tigner, o de Nicaragua, que fueron parte del grupo de expertos de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer para evaluar glifosato, o de otras expertas que están dando la lucha por la eliminación de glifosato en Europa. Hay pues, las referencias técnicas de lo que de manera muy resumida y tal vez apresurada acabo de exponer. Nosotros, como algunos de ustedes saben, tenemos una lista electrónica con información mensual de cómo está esta discusión. Nos pueden escribir a este correo y con mucho gusto los podemos incorporar sin ningún problema. No sé cómo esté de tiempo porque no me dijeron nada. Espero que no me haya comido demasiado tiempo, pero bueno, es una primera pantallazo, como dicen los colegas del sur, sobre el problema. Muchas gracias. Hoy no, Fernando, qué agradecer a ti, te agradecemos muchísimo por darnos tanta información tan importante, ¿no? Tan clave para el quehacer que tienen esta comunidad de pies ágiles en su territorio. Me parece que es súper valioso lo que nos has compartido. No queríamos interrumpirte porque estaba muy activo el chat, había muchas intervenciones de compañeras y compañeros con muchas ideas, muchas propuestas, muchas reflexiones. Me parece clave este momento que vienes a compartirnos, ¿no? Con toda esta información. Es un tema muy complejo que se puede abordar desde muchos ámbitos. Está la parte de la investigación científica, ¿no? que es como fundamentar todo este proceso a través de la ciencia, cuando hay tantos investigadores en CONACYT que también de alguna manera lo están realizando, o en otros lugares del mundo donde se está haciendo, y eso nos fortalece a nosotros el mensaje. Por otro lado está toda la parte legal, ¿no? De las leyes, los reglamentos, ¿no? Todo el área jurídica que también es muy compleja, ¿no? Y cómo a partir de los gobiernos, desde ciertos decretos, leyes, etcétera, no está llegando todavía a los pueblos, a los territorios, a los campesinos, ¿no? Por todas estas dificultades que tú nombras, ¿no? Y la diversidad que tiene México, ¿no? De lenguajes, culturas, prácticas, etcétera. Y por otro lado están todas estas otras alternativas, ¿no? Y todo lo que es la difusión, la comunicación de estos procesos en el área de la salud, ¿no? Que es algo muy, muy, muy importante. Entonces, me parece súper valioso toda esta información. Vamos a compartirles a las compañeras y compañeros la presentación del día de hoy en un formato de PDF. Pero ahora, Fernando, sí me gustaría lanzar alguna pregunta para los compañeros y compañeras que están presentes en esta sesión, que tiene que ver con todo el proceso que ustedes hacen, ¿no? Esta organización que ustedes tienen, Fernando, de RAPAM, en las campañas que han participado, las ligas latinoamericanas, ¿no? En toda Latinoamérica y en todo el mundo hay movimientos que se están gestionando desde hace muchos años en relación a la eliminación de estos tóxicos en las producciones. Entonces, es decir, ¿cómo armamos alianzas? ¿Cómo buscamos intercambios? En este trimestre nuestro énfasis son las redes colaborativas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros? Tenemos alrededor de 135 participantes en esta sesión el día de hoy. Y la pregunta sería, ¿cómo fortalecemos nuestro trabajo de la agroecología a través de esta información, ¿no? Y cómo vamos profundizando, ¿no? Porque estos pies ágiles están en los territorios, están trabajando con comunidades de aprendizaje, están impulsando procesos agroecológicos. Entonces, más allá de toda la parte legal, estamos en las prácticas territoriales, ¿no? Entonces, yo lo que quiero preguntarles a los compañeros y compañeras que están el día de hoy, vamos a lanzar un Menti con una pregunta. El compañero Marco nos va a apoyar con la liga, que tiene que ver con todo lo que tú nos presentaste el día de hoy de RAPAM. ¿Qué les gustaría a ustedes profundizar, ¿no? Es decir, cómo a partir de nuestro ejercicio territorial, de lo que estamos implementando en nuestros territorios hacia la transición agroecológica, cómo ustedes desde RAPAM, Fernando, nos podrían apoyar, o la pregunta para los estudiantes es, ¿en qué tema les gustaría profundizar esta relación, ¿no? Este intercambio con ustedes? Ya nos planteaste en la última diapositiva algunas opciones, ¿no? Sí, pero me gustaría ampliarlo porque... Sí, claro. Bueno, tenemos todavía hasta la 1, ¿verdad? ¿O no?
Sí, vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas, porque hay varias Ok. preguntas para ti directamente, pero nos gustaría Perfecto. también como monitorear un poco el interés, ¿no? ¿Cuáles son los Sí. temas que generan más interés entre los estudiantes a través de este Menti? Ujú. Y luego ya le cedemos la voz al compañero Fabiel para que hagamos este espacio como de intercambio de preguntas y respuestas, ¿te parece? Ok, hay que pensar, digamos, que somos muy pocos, pero pienso que sobre todo lo interesante es poder aprender ya de las experiencias más exitosas en México, ¿no? Exacto. Aquí estamos saludando a Rodolfo González, que contestamos el saludo de Limón, primer municipio agroecológico de México. Ahí estuvimos apoyando lo de los niños. Ahí Rodolfo puede contar muchas anécdotas al respecto. Pero también está la gente de Nayarit, que ya ustedes tuvieron una conversación ayer, o antier, no sé, que me gustaría escuchar. En fin, pero hay distintos niveles. Requiere, pues sí, la construcción de equipos interdisciplinarios. Y bueno, eh, escucho las preguntas y reacciono a ellas y a los Así es, comentarios. doctor. Hay muchos temas que van surgiendo, muchas inquietudes. Ahorita vamos a darle pie a este ejercicio pues exploratorio con nuestra comunidad Pies Ágiles para que nos compartan. Ahí ya dejó Marco el enlace en el chat de esta sesión para que ustedes puedan abrir ese Mentimeter en donde les estamos planteando una pregunta muy concreta, que es a partir de sus propias preguntas de investigación que han sido construidas con sus comunidades de aprendizaje y a partir de lo que nos comparte aquí el doctor Bejarano, ¿cuáles son las temáticas que tenemos interés en profundizar de cómo nuestros planes de acción comunitaria pueden integrar este tipo de acciones en torno, por ahí ya hay algunas propuestas como campañas, como alianzas, esta necesidad de ir vinculándonos directamente en los territorios, como lo que nos decía, a través de esa pues participación en estos comités estatales de sanidad vegetal, por ejemplo, de nuestra participación a través de campañas en nuestros territorios. Entonces, ahorita lo que queremos es que podamos ver cuáles son esas temáticas que surgen a partir de esas preguntas de investigación y cómo RAPAM puede ayudarnos a poder darles cauce, porque como usted bien dice, doctor, pues de repente se amplía ese abanico de temáticas y pues para ir encauzando las diferentes acciones. Ya varios compañeros de aquí también mencionan que han estado colaborando con RAPAM y pues es parte de este tipo de redes que queremos promover desde acá, desde Pies Ágiles, y pues es importante también ir escuchando. Ahorita le vamos a dar voz a algunas preguntas, inquietudes que están generándose aquí en el chat. Ya Marco nos está mandando por ahí el Menti para que podamos ir viendo en tiempo real esas respuestas. Marco, no sé si puedas compartir pantalla para que veamos las respuestas que se van generando y que el doctor también pueda ir viendo qué tipo de temáticas de interés se generan, pues a partir de este primer acercamiento, ¿no? Decíamos, este es un primer acercamiento, como bien dice, doctor, es apenas para empezar ahí a encender o a reencender estos motores que hay en cada uno de los territorios y pues hacer este espacio como un momento de apertura para poder definir otro tipo de actividades y acciones de manera conjunta con ustedes. Y bueno, obviamente con las comunidades de aprendizaje que participan aquí en Pies Ágiles. Bueno. Vamos por ahí el Menti. Marco, no sé si quieras compartirnos, adelante. Gracias. Ahí se van viendo algunas de las participaciones. Vemos que dentro de los temas vinculados a lo que escuchamos hoy y lo que ustedes han identificado, construido como preguntas de investigación, algunos de los temas que les interesa profundizar es el efecto que tienen los agrotóxicos en la salud, los niveles tóxicos,
cuáles son aquellos agroquímicos tóxicos, cuál es su presencia en los alimentos, qué efectos tienen sobre la pérdida de polinizadores, cómo se pueden hacer alianzas para estrategias de concientización. Igual también mucha relación hacia los alimentos, cuál es la relación entre el agua y los efectos de los agrotóxicos o los componentes de los mismos, conocer más sobre los efectos, igual también qué políticas públicas existen como sobre esta temática, eh, cuál es el manejo integrado que se puede hacer al agua, cómo se pueden mejorar estrategias para el cuidado del suelo, ah, las enfermedades, cuáles son aquellos insectos benéficos que se pueden utilizar como alternativa al uso de agroquímicos, ah, efectos en la salud, y bueno, por ahí igual diversas temáticas, ¿no? Que se relacionan a los efectos que pueden tener los plaguicidas, los agroquímicos en general, la relación que tienen con el agua, con los polinizadores y sobre todo también como centrarse en estrategias, ¿no? Como al manejo de plagas, a los insectos benéficos, manejo integrado de plagas, perdón. Y bueno, por ahí ya también se están activando las preguntas, se están activando las dudas ahí en el chat y en el canal de preguntas y respuestas. Incluso algunos ya están levantando la mano. Bueno, ya hay como 46 participaciones. Eh, Veo como algo también nuevo o que complementa lo que ya habíamos visto, es también se habla sobre los efectos en el medio ambiente, en los ecosistemas, también una tipificación de cuáles son los tipos de agroquímicos, ¿no? Que existen con base en sus efectos, componentes, composición. ah, y bueno, también otro tema que me olvidé mencionar, que se ve aquí en la nube, también esto que tiene que ver con la divulgación de sus efectos, de lo que atañe hacia la salud, como lo peligroso que pueden ser algunos, y bueno, hay como todo relacionado hacia campañas de divulgación. Y bueno, pues dejo los micrófonos ahí, igual quienes no han participado, les pedimos por favor incluir su participación, después se puede ver toda la imagen ya de la nube y la podemos tener como una sistematización de esta charla y también para conocer qué temáticas nos interesa profundizar. Y pasamos ahora para dejar este espacio hacia preguntas y respuestas. Igual yo cedo los micrófonos a mis compañeros y gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco. Pues ya vamos viendo ahí pues que hay muchos temas relacionados y pues que son parte de este proceso ahí de transición, de cambio, que como sabemos, pues desde Pies Ágiles ya se están promoviendo desde nuestras comunidades de aprendizaje, pero pues bueno, la intención es ir viendo cómo podemos incidir a nivel territorial, cómo esto lo podemos ir ampliando. Recuerden que estamos en este trimestre justamente trabajando en torno a esa territorialización de las agroecologías, en este escalamiento de cómo podemos ir generando pues estas alternativas, no solamente con nuestras comunidades de aprendizaje, sino al nivel de nuestros territorios. ¿Qué actores inciden en ello? ¿Qué tipo de estrategias podemos buscar para poder replicar estas alternativas? ¿Cómo podemos ir generando esa concientización entre pues estos, pues quienes participan en nuestras comunidades de aprendizaje y bueno, también a nivel territorial? Vamos a pasar ahora a algunas de las preguntas que se han generado aquí en el chat a partir de la charla. Bueno, hay varios comentarios, entre ellos, pues esta parte de la culturalización de esas prácticas, del uso de esos plaguicidas. Creo que es un punto importante que por aquí nos comenta Edgar en torno a cómo pues ese uso de agroquímicos se convierte en una práctica cultural que incluso puede ser promovida desde algunas instituciones o programas. Entonces, pues bueno, eso creo que es un punto importante. También vemos comentarios en torno
a que ya en las comunidades en que trabaja cada uno de nuestras compañeras y compañeros de la especialidad, pues ya se están viendo esos efectos. Incluso, como menciona aquí, pues hay varios municipios que pues están como parte de esta alerta frente a pues este tipo de daños a la salud, al ambiente que se está generando. Voy a compartir algunas de las preguntas que se están generando aquí. Bueno, primeramente los saludos desde Limón del compañero Rodolfo González, nos dice donde Rapam ha apoyado 2 huertos escolares y ha contribuido en varias actividades del municipio agroecológico. Así es que vemos que ya este tejido se está dando. Por aquí, compañero asistente anónimo nos dice, le pregunta, doctor, ¿qué relación hay entre la industria de fertilizantes que anuncia la Federación activar con una apuesta millonaria con estos venenos que usted describe aquí? Ese es un punto importante. También la compañera Lorena Illescas nos pregunta al ponente cómo se va avanzando en este tema de glifosato, decreto nacional, para evitar el uso de todos los agrotóxicos en nuestro país. ¿Y cuál sería la alternativa para echar atrás el amparo que recientemente se le quiere brindar a Monsanto en tema de glifosato? Voy a leer otra pregunta para que nos dé respuesta a estos primeros 3 planteamientos y después retomamos con otra ronda. La otra pregunta que hay en el chat es si existe alguna dependencia del gobierno encargada de la difusión de la información sobre el daño a la salud de los agrotóxicos, que nos comparte Cecilia Cortés de nuestra casa Veracruz. Adelante, doctor, por favor. Bueno, sí, bueno, en primer lugar, sí pienso que, por ejemplo, en el apoyo de Limón, ¿no? Nosotros realmente, pues por los problemas de ¿no? condenado virus, pues no hubo un contacto directo, fuimos intermediarios en un apoyo económico. Sacamos un pequeño folleto, por ejemplo, que se puede descargar de nuestra página. Lo que les pedimos a los compañeros era hacer un pequeño diagnóstico, cuáles son los plaguicidas que más se usan. De esos nombres comerciales hay que traducir los ingredientes activos, se comparan con la lista de PAN internacional de plaguicidas altamente peligrosos o la lista que tiene de plaguicidas prohibidos en otros países, y ya te puede dar algunos datos a partir de los cuales reflexionar. Y luego hicimos una síntesis de la bibliografía y están este folletito donde hay información de glifosato, de 2,4-D, de paraquat, de carbofurán, de permetrina y malatión. Aparte se hicieron unas infografías que pueden consultar en la página de Rapam y sobre esas podemos mejorarlas, ampliarlas, etc. Bueno, sobre las preguntas, el tema de fertilizantes químicos, bueno, es un tema distinto, ¿no? Pero está ligado, digamos, en esta dependencia de insumos químicos, ¿no? Aquí habría que invitar a gente que conozca a fondo el tema del suelo, un suelo como organismo vivo y todo el aspecto microbiológico. O sea, pensar que solamente tres grandes macroelementos ahí, nitrógeno, fósforo, urea, NPK, son la respuesta, pues es ignorar esa biodiversidad del suelo. Y aparte, si se usan en exceso, pueden derivar en contaminación de agua e incluso provocar cáncer. Entonces, hay pues son insumos que en los 70s está bien pensar, si algunos de ustedes están muy jóvenes, pero en los 70s, en los 80s, la lucha de las organizaciones sociales era por tener sus propias formuladoras de plaguicidas. ¿Por qué los ricos van a tener estos insumos? Nosotros también queremos tenerlas, vamos a construir asociaciones rurales de interés colectivo para tener nuestras propias formuladoras. Y ahí los que puedan vivir en el norte pueden tener esas entrevistas con los padres y los abuelos. Entonces, poder acceder a fertilizantes, a estos insumos sin cuestionarlos, pues es tener una visión desarrollista del campo, ¿no? Ese es un problema. Hay un problema de fondo, el problema del neodesarrollismo, que es un tema aparte que podríamos explicar. ¿Por qué sigue pensando en la gente, en la cabeza de los dirigentes, por más honestos, comprometidos y admirables que sean,
una visión del desarrollo. Porque son ideas que se formaron y son ideas del rol del Estado. Entonces, ese es el gran dilema de los gobiernos progresistas. Gobiernos que con luchas enormes y sacrificios y muertes logran ganar el voto popular, pero llegan al gobierno y empiezan a impulsar permisos a transgénicos, el gobierno de Argentina, gobierno de Evo, o no tener una visión crítica de este tipo de insumos. Entonces ahí requiere otro tipo de especialistas. Es también una estrategia de cómo recuperar la fertilidad biológica, la diversidad biológica del suelo, y eso es parte del tema de la agroecología, aunque en eso no me he profundizado. La situación actual del glifosato, bueno, eso es un tema para una plática aparte, pero el problema es digamos, estamos en un sistema regulatorio donde finalmente el poder judicial es un recurso último que tienen los ciudadanos o las empresas para ampararse frente a decisiones que se consideran arbitrarias. Aquí el problema, se van a venir más juicios, probablemente se vengan juicios por las propias empresas que están organizadas en sistema producto. Es probable que se vengan juicios en las empresas más exitosas que puedan convencer el Consejo Nacional Agropecuario, las empresas transnacionales de trazo de genéricos, para que también echen adelante los juicios. Y va a depender de que el Consejo de la Judicatura y el juez a cargo, si es honesto, pueda acudir al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura contrate peritos expertos y le presenten al juez la evidencia científica que puede él dilucidar sobre los alegatos que le da la otra parte. Entonces, si tenemos un poder judicial o un Consejo de la Judicatura que no entienda la complejidad de estos problemas y que se deje llevar por razonamientos lineales, puede tener que no haga caso a la jurisprudencia nacional o global, que no entienda los derechos humanos implicados, pues puede dar lugar a decisiones muy erróneas, ¿no? Entonces, aquí hay un reto, digamos, del poder propio, de parte del propio poder ejecutivo. Y de nuevo, estamos en CONACYT. No sería bueno que entre autoridades de universitarias, del sector público, junto con autoridades ambientales y CONACYT, ofreciera algún tipo de cursitos de concientización al Consejo de la Judicatura y a los jueces, porque de otro modo esto corre un grave riesgo, porque esto es un frente de batalla nacional. Agreguémosle las presiones internacionales o los compromisos del Tratado de Libre Comercio, agreguémosle los acuerdos de cooperación regulatoria, que están en los grandes megatratados y que implica, con el apoyo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, armonizar las mejores prácticas regulatorias que implican hacer análisis costo-beneficio y esta idea de que la decisión debe estar basada en ciencia, el principio precautorio es poco operable, el principio precautorio bloquea la innovación, o sea, un discurso que han venido trabajando las empresas transnacionales. Y dentro de la propia OCDE tenemos una reflexión crítica al papel de la OCDE en nuestra tesis de doctorado, aunque dentro de la OCDE es un organismo muy grande y puede incluso uno encontrar cosas buenas. Acaban de impulsar un mortal de sustitución de sustancias químicas bueno, pero la orientación de la OCDE es una agenda neoliberal para fortalecer la globalización comercial. Entonces, por eso tenemos nuestras cautela al acercarnos a la OCDE, porque hemos hecho un análisis de su origen histórico y su papel como asesor en las reformas estructurales neoliberales. Entonces, el glifosato pues va a depender también del empuje estatal y local. No podemos confiarnos en que las autoridades estén haciendo su parte. Además, se enfrentan a problemas de austeridad republicana, de gasto público. Entonces, quien le correspondería, por ejemplo, la Secretaría de Salud sería dentro de COFEPRIS, sería a Fomento Sanitario, que ha brillado por su ausencia. O sea, en los gobiernos neoliberales,
las moléculas se prohibían, el DDT se prohíbe y quién sabe por qué se prohibió el DDT. Se ha prohibido el endosulfán, quién sabe por qué se prohibió el endosulfán. Se ha prohibido otras sustancias y quién recibe esa información. Entonces no hay esta labor de difusión, aunque sea competencia de las estatales y las autoridades. SADER y SENACICA en particular, pues tiene una visión totalmente burocrática, reducida y un grave conflicto de interés. O sea, hay autoridades de SENACICA que fueron en los últimos 10 años, pues directores de las empresas formuladoras y tienen cargo de autoridad y están ahí. Entonces, hay un problema de conflicto de interés, hay un problema de que hay una visión burocrática. A mí me toca evaluar la efectividad biológica del agrotóxico, del plaguicida. Que mate lo que dice que va a matar, que sea efectivo. Se supondría que debería de evaluar también el impacto de organismos benéficos. ¿Dónde están esas evaluaciones? ¿Dónde están? Si hay un montón de ingredientes activos que pueden causar la muerte a polinizadores o abejas. Bueno, entonces no es mi competencia. Pase a la otra ventanilla. Esto es responsabilidad de ambientes, esto es responsabilidad de COFEPRIS, etcétera, etcétera. Entonces, los lugares donde la reflexión puede ser no burocrática, sino ver el problema en su conjunto, pues tienen también que empezar en la comunidad. Cuando se socializan las experiencias, se puede acompañar el cuidado y se puede reflexionar colectivamente sobre los daños, sufrimientos que causan estos compuestos. Entonces, eso pasa no por la lectura científica o técnica, que es importante, es un nivel, sino por recuperar una narrativa, una memoria que hay que recuperar. Hay que recuperar, pues son las experiencias subordinadas, los saberes sometidos que no se toman en cuenta cuando las decisiones se basan en constructos artificiales aparentemente científicos por los cuales se toman las decisiones. Entonces eso es una labor más pedagógica, crítica histórica, antropológica, que hay que reinventar. Por eso saquémosle fruto o a lo poco que tenemos en estos momentos de pandemia, de crisis, escuchando tal vez los testimonios de algunos otros compañeros, pero esto da pie para otro tipo de proyectos de memoria, de reconstrucción, de experiencias, para romper este tipo de aislamientos, ¿no? Perdón porque me extendí, pero perfecto. creo que era importante. No, muchas gracias, doctor, es muy necesario. Y como vemos, pues este tema en realidad tiene muchos aristas que nos llevan a reconocer otro tipo de dimensiones y de ámbitos en que pues es necesario ir trabajando e incidiendo. Esto último que comenta me parece determinante. Por acá vemos también un comentario que va en ese sentido, en torno a crear pues estos espacios de cambio, estos espacios de transformativos desde lo cultural y pues que, como vemos, parte de, como usted nos comenta, la historia que se fue instaurando, ¿no?, a partir de esta Revolución Verde y que ahora tenemos que ir pues cambiando desde las bases. Yo creo que los saberes campesinos son la respuesta a este tipo de daños que estamos viendo ahora. Y pues bueno, hay muchos comentarios por aquí en torno a ya varias alternativas, propuestas de cómo hacerlo desde nuestros propios territorios. Justamente este trimestre lo que buscamos es eso, la territorialización de las agroecologías y pues cómo hacerlo desde las propias comunidades de aprendizaje. Por aquí en el chat, Dulce Guzmán de Casa Guerrero nos pregunta, bueno, le pregunta que cuál ha sido la participación que han tenido en la modificación de ley hacia la transición de la eliminación de glifosato. Por otra parte, Leonardo Ortiz de Casa Veracruz pregunta si se han hecho estudios en la concentración de estos agrotóxicos en el agua potable que consumimos.
Y Jorge Campos, de Casa Jalisco Nayarit, comenta que en las carreras universitarias de agronomía o agronegocios se sigue enseñando y se seguirá enseñando a los estudiantes el uso de estos plaguicidas como válidos. Son estos ingenieros, por formación, usan y promueven el uso de estos. ¿Cómo penetrar desde esos programas de estudio que son quienes son adiestrados en la implementación de estos químicos, ya que pues los campesinos o dueños de las parcelas son en quienes confían sus cultivos? Esto por el lado industrial. María Antonieta Farfán nos comenta que los campesinos consumidores de agrotóxicos han de convertirse en prosumidores de insumos agroecológicos, nada más que falta apoyo económico para ello. Y una última pregunta que lanza Reinaldo Gordillo de Casa Chiapas es que ¿qué tanta confianza existe en las certificadoras de productos orgánicos y que los productos que tienen esta certificación está libre de agrotóxicos? Bueno, pues son algunas de las preguntas que se lanzan, parte de las primeras inquietudes. Le propongo que nos dé respuesta a estas preguntas. Sí, más rápido para... Bueno, ahorita está, según el decreto presidencial de eliminación gradual del uso de glifosato y maíz transgénico, en el año que entra debería de hacerse los cambios legislativos para ya eliminar el glifosato, digamos, cancelar los registros del glifosato, ¿no? Ahora, como el problema es muy amplio, como hemos visto, estos cambios legislativos o cambios normativos no deberían solo tocar el cierre del glifosato, y eso va a depender del desarrollo de los juicios y de que se difundan de manera más amplia las alternativas. Aquí el tema, pienso yo, es un reto para CONACYT. O sea, la enorme cantidad de proyectos en los que está involucrado, de algún modo tendría que sistematizarlos para que pudiera generar información sólida que pueda servir de argumento en estos juicios y que pueda servir de justificación para avanzar en esta transformación. Entonces aquí hay que combinar el fortalecimiento, sí, del diálogo de saberes y el saber campesino, pero también con la sistematización de la información, porque creo que son puntos débiles, porque si no lo hacemos, entonces toda esa experiencia rica no llega, no se filtra arriba y no incide. Actualmente se está en un proceso de revisión de lo que se llama el reglamento de registro de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, RPLAFEST. En ese reglamento en el cual están participando Semarnat, COFEPRIS, y va a tener que participar SADER, si se siguen las reglas neoliberales de consulta, se va a abrir a los interesados, a las empresas, se va a abrir a la opinión pública, y ahí se va a debatir, y ahí se va a ver cómo va a actuar las autoridades gubernamentales. Como habían venido actuando en el gobierno de los neoliberales, es cualquier tipo de cambios normativos tiene que pasar invitando a los interesados, dígase industria. Y el Estado lo que hacía, se convertía en un facilitador, porque predominaba la participación de la industria con más recursos, con más tiempo. No hay un reglamento claro de cuántos participantes, en fin, hay experiencias interesantes que nos puede hablar los compañeros de la Alianza Maya de Protección a las Abejas, que están participando en la discusión de la norma oficial mexicana para la prohibición de la fumigación. Eso es lo que quieren las comunidades, y se enfrentan a la reticencia de Senacica, el apoyo de Semarnat. Nosotros ayudamos trayendo expertos argentinos y de México, dando argumentos técnicos para fundamentar por qué se deberían de prohibir ya de manera paulatina, sobre todo de manera prioritaria, plaguicidas altamente peligrosos, y está entrampado. ¿Cómo se va a resolver eso? Entonces tiene que haber también una reflexión de las reglas del juego, de la discusión, para que, y en esto tiene que haber pues una reflexión de lo que nos dejó la arquitectura jurídica neoliberal y cómo cambiarla. Le hace la Comisión Nacional o el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, del cual podríamos hablar en otra ocasión. Entonces, lo que a nivel estatal y municipal puede avanzar son acuerdos. Son iniciativas
de leyes estatales o acuerdos municipales, como el que se están impulsando a nivel local, para demostrar y fortalecer esta reducción del uso y los compromisos. Hay que hacer alianzas con los programas ya que están en la agroecología, los que ya han optado por esta alternativa. Yo digo, esos son nuestros aliados naturales. Y aliados con los científicos libres de conflicto de interés, que están expertos en toxicología, que han hecho sus análisis, de los cuales también podríamos invitarlos para que difundieran sus resultados. En todo esto del monitoreo del agua, bueno, pues sabemos que está trabada una iniciativa ciudadana del agua importantísima y está ahí trabada, o sea, desconozco si la iniciativa tiene un apartado sobre contaminación química, pero es algo que hay que apoyar y en todo caso con ellos habría que escucharlos en respecto a estos cambios. Pero tenemos este problema de la austeridad, de los candados de Hacienda. O sea, dentro del sector público debe haber mayor debate sobre el futuro, ¿no? Porque si se sigue restringiendo el gasto público y no hay una visión de montar un sistema de vigilancia epidemiológica, si no hay una obligación que obligue a tener un reporte transparente de la medición de residuos de plaguicidas, no solamente para responder a las necesidades del agronegocio, que bueno, los acaban de invitar a un foro internacional, el Día de Sanidad Vegetal, ya estuvieron las autoridades, y en fin, el mundo de ellos es el mundo de la agroexportación, el mundo de las certificaciones, el mundo de evitar que con el tráfico internacional entren plagas, que son temas importantes que hay que cuidar, pero ¿qué pasa con lo que estamos comiendo nosotros? ¿Qué pasa con esa información pública y transparente? Y ligarla a los compromisos del convenio regional de Escazú sobre derecho a la información, participación y acceso a la justicia. Es otro ámbito que es importante reforzar. Entonces, mientras no se haga no se visualice ese sistema de vigilancia integral con acceso ciudadano, pues, y no se avance en esa formación, pues la 4T va a quedar muy corta, ¿no? Muy corta en poder ayudar a que la ciudadanía esté bien informada y pueda participar en la transformación del sistema alimentario. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues sí, es parte de lo que estamos justamente promoviendo desde acá, desde Pies Ágiles, y pues vemos todas estas pues aristas que recobra, ¿no? Las dimensiones que recobra este tema, porque no es algo tan sencillo. Hay actores, instituciones que están impulsando o están pues frenando este cambio, estas transformaciones. Entonces, pues qué bueno que nos pueda compartir con tanta claridad cómo está ese panorama. Creo que hoy se abre este panorama o se retoma este panorama con nuestra comunidad Pies Ágiles y pues creo que están empezando a salir varios temas, pues también inquietudes de acciones ya también muy concretas en esas comunidades de aprendizaje. Así es que, pues bueno, esperamos que esto pues sirva para poder continuar con esos planes de acción comunitario y pues agradecer mucho aquí la participación del doctor Fernando Bejarano de Rapam para poder hacer una primera aproximación a este panorama y pues también ir trazando esas líneas de acción. Indy, adelante. Gracias, muchas gracias Fernando, la verdad el chat, no sé si tú puedes verlo, pero está muy activo, hay mucha discusión entre los estudiantes, nos encantaría poder abrirles el micrófono y la voz, pero nuestra sombra siempre es el tiempo, la sobrecarga de trabajos. Yo sé, Fernando, que tú también tienes muchas labores que hacer, tanto como nosotros en los territorios. Me parece que se abre con esta plática también las dimensiones, ¿no? Es decir, la dimensión jurídica, la dimensión internacional, la dimensión económica, ¿no? No es solo un decreto, sino que hay muchos componentes, ¿no? Que nos van llevando a este camino, que nos impulsan aún más hacia ofrecer alternativas, ¿no? Que es un poco también lo complementario, ¿no? Es decir, cómo podemos complementar
defendernos de estos agroquímicos, de estos agrotóxicos que nos están enfermando, pero también al mismo tiempo construir alternativas en nuestros territorios, ¿no? Cómo podemos fortalecer estas alternativas con esta información tan importante que nos estás dando, Fernando. Esta información tan importante que también está en la página web de Rapam. Compartí varias veces en el chat de esta sesión el acceso a la página web de Rapam, donde hay videos, donde hay audio, donde hay infografías, etcétera, ¿no? Entonces me parece súper valioso que podamos continuar con estos conversatorios, Fernando, esto que nos propones de invitar algunas experiencias tanto de Brasil como de Argentina, que han batallado, que han caminado en estas luchas. Yo desde mi propia experiencia, yo viví algunos años en Argentina y a mí sí me pasaban las avionetas por encima fumigando, fui parte de la campaña Paren de Fumigar, entonces en carne propia también les puedo decir a los compañeros que esa lucha sigue viva y que en Argentina está muy fuerte la situación. Fernando, ¿te parece que compartamos un poco este tema de la encuesta? Hay una encuesta que armaron tanto ustedes desde Rapam como con Efabiel, es una encuesta que está en línea, es una encuesta virtual. Un poco la idea es esto que nos propones que se hizo en el Limón, ¿no? Rodo estuvo con nosotros el martes y nos contó toda la experiencia del Limón, nos súper inspiró a todas y todos. Entonces, qué clave es que ahora estés aquí presente y que nos cuenten que hubo una colaboración muy importante entre ese proceso y toda la información que ustedes están construyendo desde Rapam. Y este fue el diagnóstico, ¿no? Mencionaste de alguna manera que se hizo un diagnóstico. Entonces, esta encuesta que el compañero Fabiel nos va a compartir tiene que ver también como con esos diagnósticos, ¿no? Cómo nos pueden ayudar esta información tan importante que se va a compartir a partir de esta encuesta. Entonces, Fernando, a lo mejor si quieres compartirnos algunas ideas generales de esta encuesta, experiencias, sí, bueno, resultados. Es un primer ejercicio, o sea, no es una encuesta terminada, es un borrador. La idea es poder tener una herramienta de diagnóstico que nos pueda dar los nombres de los ingredientes comerciales, los nombres comerciales y los ingredientes activos de lo que más se usa en nuestro territorio donde queremos incidir, y ya teniendo esa lista compararlos con la lista de PAN Internacional que ha traducido Rapam en 2016 y la lista de los prohibidos. Y eso como un primer diagnóstico primero del perfil toxicológico, un perfil de la peligrosidad. Y a partir de ahí habría que ver por dónde, digamos, cómo podemos hacer las alianzas de los saberes profesionales críticos para poder incidir y profundizar en aspectos de salud, aspectos técnicos, pero ya el poner en conjunto y saber que en nuestra comunidad se usan tantos productos que hasta se regalan, o el candidato, hemos escuchado en Nayarit, que hasta candidatos a elecciones municipales como regalo van a fumigar con nebulizaciones para que la gente se libre de mosquitos con estos venenos, pues es ya el colmo de la inconsciencia, ¿no? Entonces, es solo un primer ejercicio borrador. Los que quieran usarlo como herramienta de diagnóstico para poderlo poner en común, pues podemos ir afinando el instrumento y poder ir trabajando juntos cómo devolverlo, ¿no? Esto, pues, para mí, debo confesar, es algo en lo que no he estado metido normalmente por toda la demanda que hay para responder a estos niveles de incidencia a nivel federal o internacional, pero es un ámbito del cual creo que estoy en interés de poder colaborar con ustedes para irlo a construirlo juntos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, les voy a compartir por aquí, comunidad Pies Ágiles, en el chat les estoy dejando el enlace a una aplicación que se llama Kobo Toolbox, que, pues bueno, esa aplicación pues nos ayuda a tener directamente el registro a través de una aplicación en su celular y que se pueda aplicar de manera directa en campo con sus comunidades de aprendizaje o más bien en sus localidades, en sus municipios, en sus pueblos, en sus comunidades. Esta herramienta que, como dice el doctor, es
tener como esa primer aproximación de qué tipo de productos se están usando, si se está llevando a cabo alguna protección, si se están promoviendo desde diferentes agentes que están en estos territorios. Entonces, para quien tenga interés de responder esta encuesta, bueno, más bien responder y más bien aplicarla con en sus municipios, en sus territorios, pues la idea es esa, que podamos tener este diagnóstico a nivel territorial y que podamos posteriormente, ya teniendo esa información, poder crear pues también mapeo de alternativas que se están promoviendo desde sus comunidades de aprendizaje para poder hacer frente al uso de estos agrotóxicos. Entonces, ustedes van a entrar aquí al Cobo Toolbox. Lo que tienen que hacer es crear una cuenta. Aquí les va a aparecer esta pantallita que están viendo. Y le dan crear una cuenta. Les va a pedir aquí su nombre, el nombre de su organización, nombre de usuario, su correo electrónico, el sector al que están, su país, género y pues obviamente generar una contraseña. Crean su cuenta y una vez que tengan su nombre de usuario, nos comparten ese nombre de usuario para que nosotros les demos acceso al formulario y que ustedes puedan aplicarlo. Creo que va a ser necesario, o más bien sería pertinente, que tengamos una sesión para quienes estén interesados, así es que, pues ya saben, los canales de comunicación siempre están abiertos a través de las tejedoras, tejedores, y pues nosotros les podemos compartir esta encuesta para poder tener ese diagnóstico pues en todas nuestras comunidades. Listo, entonces dejo por acá el Cobo y pues nuevamente muchas gracias, doctor. Creo que vamos a pasar con una encuesta con Marco para el cierre y y bueno, cambio, adelante Indy, por favor. Agradecerte muchísimo, cederte unos 2, 3 minutitos, 5 minutitos para que nos des un mensaje de cierre. Yo sé que a veces esta información es dura, es dolorosa, nos cuesta trabajo digerirla como nos va a costar procesar en nuestros organismos y toda la afectación que esto tiene, genera mucho dolor, es difícil, ¿no? Pero estoy segura también que esta información también nos abre un poco a esta fortaleza de lo que estamos haciendo en nuestros territorios, a seguir con el camino, a ver la complejidad que esto requiere, ¿no? Es decir, en el área jurídica, en el área de derechos humanos, en el área de la investigación, etcétera, ¿no? Es muy, muy complejo. Hay mucha gente involucrada en estos procesos desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo vamos sumando nuestros juegos, nuestras luchas, colaborando tanto de nuestros territorios como desde nuestros quehaceres, desde nuestros intereses? Estoy segura que aquí en la comunidad de Pies Ágiles hay muchos compañeros que están interesados en el área legal, ¿no? Que pueden ir sumándose, ir aprendiendo un poco más, sumando fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, esta motivación, ¿no? Que esta información sea una motivación más a que se sigan encendiendo esos fuegos, a esas reflexiones críticas, a esas acciones que vamos llevando en nuestro territorio y que cada vez sea como un complemento a nuestro quehacer y a nuestra transición agroecológica. Muchas gracias, Fernando, por este espacio. Vamos a seguir informando a las compañeras y compañeros. Seguramente vienen más pláticas sobre estos temas, sobre estas experiencias latinoamericanas que también nos van a impulsar y motivar a seguir trabajando en nuestros territorios. Y escucharte este mensaje de cierre, Fernando. Adelante. Bueno, pues agradecer la invitación. Sé que estuvo muy apurada por el tiempo. Tiene un carácter introductorio. Podemos ir profundizando con más calma, poco a poco. Consulta nuestra página y hay mucha información. Si a alguien le interesa usar el tipo de infografías, hacerle cambio, citando la fuente, lo podemos ir viendo. Hay videos también, con más calma los pueden ver, y quienes estén interesados en profundizar en el tema, bueno, podemos ir tejiendo las relaciones para escuchar sobre todo a los expertos en México, toxicólogos críticos, y poder ir escuchando también otras experiencias a nivel latinoamericano. Entonces, pues por mi parte,
estamos nosotros con prioridades, digamos, en un diagnóstico que vamos a hacer sobre unos compuestos que se van a prohibir a nivel internacional, de los cuales también nos gustaría que ustedes pudieran colaborar en dando algún testimonio de cómo se están usando esto. Ya en su momento lo anunciaremos, y pues reiterar nuestra lista electrónica. Quien quiera escribirnos, con mucho gusto les enviamos información actualizada de lo que está pasando. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, gracias, Fernando. doctor. Muchas gracias. Bien. Esta sesión va a quedar grabada en el canal de YouTube de Pies Ágiles, y en unos momentos compartimos la presentación que nos hiciste, Fernando, con tanta información muy importante. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Fabiel, adelante. Sí, nada más agradecer, doctor Fernando, pues la verdad es que creo que esta primera sesión pues abre ese panorama, y ya veo las reacciones en el chat. Ya varios expresan su interés de participar, de seguir teniendo este tipo de acciones en sus territorios, en sus comunidades. Así es que pues agradecer su tiempo, le hacemos llegar la constancia correspondiente, pero esperamos que esta sea solamente una sesión de arranque y que podamos continuar con estos trabajos colaborativos que, como vemos, son muy necesarios, y que pues también deben surgir desde las propias redes de los territorios. Así es que, Gracias. por su tiempo, compañeros, Gracias. muchas gracias por estar por acá, y pues no olviden a difundir desde ahora todas estas temáticas y trabajar sobre ellas. Nos vemos. Regálenos 5 minutos Bueno. antes de que se vayan los compañeros. Despedimos a Fernando. Muchas gracias. Gracias. Hasta Que luego. tengas un excelente día. Y Igualmente. antes de irse, compañeras, compañeros, regálenos 2 minutos para responder a esta encuesta. Marco,